Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán lo era. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos nuevamente a Entre Washington y México. COVID-19 sigue con nosotros, ya no con la misma intensidad, pero es aún una preocupación mundial y en México también lo es. Para hablar del tema y cuál es la actualidad ante esta pandemia, contamos con nosotros con el doctor Héctor Frisby. Él es experto en salud pública y además embajador del programa COVID en Colorado, Estados Unidos. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación de Entre Washington y México. Jesús, hola, ¿cómo están todos? Un saludo a ti y a todas las personas que nos hacen el favor de escuchar en el podcast. Doctor, creo que la pregunta lógica en este caso es, ¿en qué etapa nos encontramos de esta pandemia? Porque en algunos países, y sobre todo en México, se han relajado notablemente las restricciones de salud ante este virus que le ha costado la vida a muchísimas personas en todo el planeta. Mira, dentro de la pandemia tenemos pequeñas pandemias y la variabilidad de estas pandemias está determinada por las variantes. Hemos visto que han surgido variantes. Las que más recordamos son las iniciales de las alfa, la beta, luego vino la delta, que tuvimos el pico más elevado, y ahora tenemos Omicron. Lo que le ha dado la posibilidad de reintegrarnos a actividades sociales es la vacunación. Las personas vacunadas tienen ahora un mejor pronóstico tanto para la enfermedad aguda como para las secuelas, que es la enfermedad a largo plazo que hemos estado observando, que SARS-CoV-2, virus que causa la COVID-19, tiene la capacidad de generar. Entonces, el momento en el que estamos en la pandemia, seguimos aprendiendo de COVID, seguimos aprendiendo de SARS-CoV-2 porque va presentando cambios que parecen ser muy relevantes y la característica particular de este coronavirus, que es muchísimo más agresivo que los otros coronavirus que ya teníamos desde hace decenas de años, es que este virus tiene una afinidad, se pega mucho a las estructuras nerviosas, al cerebro y a los nervios periféricos, y eso causa las alteraciones a largo plazo. Doctor, creo que la disponibilidad de vacunas, como dice usted, ha ayudado a disminuir los contagios. Hay una polémica que me parece a mí que tiene que ver más con política que con cuestiones médicas y de las opiniones de los epidemiólogos, y es a la marca o el lugar donde se hizo la vacuna. Las combinaciones que se hacen con los refuerzos que se están aplicando, en algunas personas crea ciertas dudas al respecto, sobre todo con el caso de la vacuna rusa. Hemos hablado con otros expertos y nos dicen que eso es cuestión política, efectivamente. Yo le quiero preguntar esto porque hasta en lo personal me llama un poco la atención. Las combinaciones. ¿Cuál es la mejor combinación o cuáles son las mejores combinaciones de la vacuna para contrarrestar los contagios en este momento con tantas variantes y con Omicron en la mente? Mira, normalmente la fase 3 de investigación clínica, que es cuando ya se involucra a más personas, cuando hacemos un protocolo de investigación para un suplemento alimenticio, por ejemplo el Canderel, o para una medicina nueva, o para una vacuna, normalmente todo eso se lleva a puerta cerrada. Lo hacen los laboratorios o la industria de los alimentos, la industria farmacéutica, y tienen poco conocimiento de las personas. Las personas conocen el producto final y sus indicaciones de uso, nada más. En este momento, esta fase 3 de investigación clínica de vacunas COVID está en una caja de cristal, es una casa de cristal. Todo el mundo está viendo. Y es por eso que hay opiniones muy desinformadas y hay otras malintencionadas que hablan respecto al proceso de las vacunas. Hemos estado observando esto que tú mencionas, que nosotros lo comentamos, lo nombramos, es el esquema de vacunación heterólogo. Hetero significa diferente. Entonces, hemos visto que los esquemas heterólogos, es decir, utilizar vacunas diferentes,
Eso tiene mucho mayor eficacia y mucho mayor efectividad. Es decir, genera una respuesta inmune en el paciente más robusta y además le protege de mejor manera contra enfermedad grave, hospitalización y muerte. ¿Esto qué significa? Que hemos visto vacunas, por ejemplo, las vacunas RNA. Esas vacunas generan una muy fuerte respuesta inmunológica, pero se caen muy pronto. Por eso ya vamos en el cuarto refuerzo de Pfizer y el cuarto refuerzo de Moderna. ¿Por qué? Porque es una respuesta inmunológica muy buena, pero no se sostiene con el tiempo. A diferencia de las otras vacunas, que son las vacunas de vector viral, por ejemplo, que hemos visto, que son estas vacunas que son como un caballo de Troya, que tú le pones unas proteínas virales a un virus que no es grave para los pacientes, ese virus entra, libera esas proteínas, las reconoce el cuerpo y genera anticuerpos. Esas vacunas tienen un efecto mucho más prolongado. Entonces, es muy probable, todavía no se define cuál es el esquema, pero ya me dirás tú, es más, voy a Washington y te invito a cenar si pierdo, ya me dirás tú, lo más seguro es que el esquema de vacunación vaya a ser una primera dosis de ARN, vacuna ARN, o ácido ribonucleico, y una segunda dosis de vector viral. Es decir, va a ser una vacuna combinada en la cual el frasquito 1 y el 2 son diferentes, no como ahorita que el frasquito 1 y el frasquito 2 son lo mismo. Ahora, la competencia de las vacunas, ¿cómo está esto de la guerra de las vacunas? La industria más poderosa a nivel mundial es la industria farmacéutica. Por lo tanto, las patadas abajo de la mesa por dinero son terribles. Y es por eso que la occidentalización de la medicina nos hace que nosotros solamente pensemos que tenemos que voltear a ver a la medicina norteamericana y la medicina europea. Y desdeñamos lo que se hace en China, en Rusia, en Pakistán, en la India. ¿Por qué? Porque así es nuestra cultura y así nos han educado, entre comillas, desde la FDA, el CDC y todo ese tipo de el EMA, que es la organización en Europa, nos han educado así. Pero las vacunas, la vacuna que más se ha aplicado en el mundo es la vacuna de Sinovac y la vacuna de CanSino. Y son vacunas muy buenas. Pero ahora, perdón que le interrumpa, doctor. Con lo que usted está planteando, estaríamos viendo que en un futuro cercano, corto plazo, mediano plazo, la población tendría que pues recibir una vacuna cada año, ya con una mayor efectividad, con los dos frasquitos, por ejemplo, que usted nos está mencionando. Mira, hemos estado observando con qué frecuencia el virus SARS-CoV-2 presenta mutaciones relevantes que ameritarían una necesidad de una siguiente vacunación, como lo es ahora con influenza. Y hemos visto que es muy probable, son probables dos cosas. Uno, que se vaya a generar una vacuna necesaria por el número de mutaciones y la relevancia clínica de esas mutaciones cada 4 o 5 años. Cada 4 o 5 años necesitaremos vacunarnos con COVID. Y ahorita la vacuna que se está estudiando y analizando es la vacuna de pan-coronavirus. Pan es todo, eso significa la etimología. Entonces va a ser una vacuna que va a servir para todos los coronavirus y desde luego sus variantes, porque hay estructuras comunes en la estructura viral, hay cuestiones que aunque muten algunas porciones del virus, esas porciones no mutan. Entonces las vacunas tendrán como objetivo esas estructuras comunes en todos los coronavirus y se podrá poner una vacuna pan-coronavirus y probablemente por muy largo tiempo, como por ejemplo la vacuna de sarampión, que tiene una... Sí, en ese estaba pensando. Que tiene una duración de 70 años, entonces te la ponen cuando eres niño y pues 70 años después pues ya serías candidato de ponértela si es que eso era susceptible, pero no hay una frecuencia, una incidencia o prevalencia importante de sarampión en mayores de 70 años, ¿no? Ahora, doctor, no podemos negar que existe parte de la población mundial que sigue pensando que esta vacuna no es necesaria, más allá de las estadísticas de la mortandad que hubo y de gente contagiada. Algunos han tenido mucha suerte y no se han contagiado o han tenido contagios muy leves y siguen pensando que a lo mejor con un té de cedrón se componen. Pero usted como experto, ¿qué le dice a esta gente que tiene, digamos, en mente el hecho de rechazar la inoculación nada más por creer
que las hierbas nos pueden salvar o la bendición de algún santo o qué sé yo? Mira, esto yo lo tengo muy de primera mano, Jesús, porque aquí en Colorado hay un grupo de personas que fueron o familiares o directamente involucrados en el experimento de Tuskegee. Y no sé si tú recuerdas o sabes, el experimento de Tuskegee fue un experimento que se hizo en población afroamericana aquí en Estados Unidos, en los cuales a personas que estaban infectadas por sífilis no les ponían la penicilina que los curara para ver qué mal les iba. Ya sabíamos cómo les iba porque teníamos centenas de años viendo la sífilis secundaria, terciaria y cómo morían los pacientes. Y hay otro grupo de personas que fueron médicos norteamericanos a Guatemala y los inocularon, es decir, les inyectaron sífilis también para ver cómo reaccionaban. Incluso, no sé si tú recuerdas, el presidente Obama fue a pedir una disculpa a Guatemala, a esa población, porque sí, todavía hay gente que vive con las secuelas de esto. Entonces, el miedo, eso hace que la gente tenga miedo al sistema de salud, desconfianza. Y entonces prefieren cualquier otro método alternativo como las estampitas, los tés, los bailes de la luna llena, lo que tú quieras. Prefieren cualquier cosa menos ponerse en contacto con el sistema de salud porque no confían en el sistema de salud y no confían en la industria farmacéutica. Y si a eso le agregamos que ahora, y tú que te dedicas a la información me dirás si no tengo razón, ahora hay más acceso a la información, pero no hay acceso a la calidad de información. Hay mucha gente que se informa de manera equivocada y hay mucha información malintencionada, equivocada, o que tienen una agenda bien determinada y eso pues la población antivacunas es fuertísima. Yo tuve que suspender mi campaña de promoción a la vacunación en Colorado porque me amenazaron de muerte grupos supremacistas blancos antivacunas. Entonces, pues imagínate, agarran al hispano y que promociona la vacunación, no, pues era yo un caramelo para ellos, ¿no? Entonces, claro. Tuvieron que suspender la campaña por eso. Entonces es un miedo que hay al sistema y además hay grupos de intereses y grupos muy ignorantes también que promocionan la no vacunación, pero hay dos inventos que revolucionaron la medicina y le aportaron 30 o 40 años de vida a los seres humanos en el siglo XX. Y estos dos inventos fueron las vacunas y los antibióticos. Ahora, doctor, recientemente la Administración de Alimentos y Drogas, la FDA de Estados Unidos, aprobó la vacuna de refuerzo para los niños y niñas. ¿Cuál es la situación actualmente en esta pandemia de los menores de edad en todo el planeta? Y después de lo autorizado por la FDA, ¿estaríamos viendo, digamos, una especie de efecto dominó en el resto del planeta para los niños y niñas? Mira, el hecho de que la FDA lo haya reconocido como algo útil para los niños no significa que debe ser utilizado. Ahora tiene que pasar al CDC, al Centro para el Control de Enfermedades y la Prevención, y tiene que ser una recomendación. Es decir, la FDA lo único que dice es como la COFEPRIS. Dice sí sirve, no sirve. Y después la Secretaría de Salud, que tiene sus organismos de promoción y prevención de la salud, el equivalente al CDC, tiene que decir sí sirve, sí lo vamos a utilizar. Está sucediendo el fenómeno que te estaba platicando al principio. La vacuna que se utiliza para menores, que está autorizada en Estados Unidos, es solamente Pfizer, que es la vacuna de ARN. Y está sucediendo lo que te digo, es la efectividad, la eficacia de la vacuna va cayendo con el paso del tiempo. Probablemente lo mejor sería que utilizaran como primera dosis Pfizer, como segunda dosis una de vector viral, pero no está autorizada todavía para el uso de menores en Estados Unidos. En Chile y en China desde septiembre del año pasado se les está poniendo Sinovac a los niños y les ha ido muy bien. Es por eso que Chile es el mejor país de desempeño ante vacunas, porque Chile decidió empezar a vacunar a sus menores desde 5 años y mayores a partir de agosto, septiembre del año pasado. Entonces, eso es lo que pasa con la vacuna que se le está aplicando a los menores. Y mi preocupación más grande es que la población hispana en los Estados Unidos es la segunda menos bien, o sea, que se vacuna menos, porque tienen desconfianza, y ese es mi trabajo principal como embajador de vacunación en Colorado, estar hablando con la comunidad hispana. Convencerlos.
convencerlos de que se vacunen, que es bueno, porque sí, porque piensan que, ya sabes, como somos de sangre caliente, lo que más les preocupa es que los niños vayan a ser infértiles. De verdad, en serio, no es broma, ¿eh? Las mamás me preguntan, pero es que me dijeron que mi niño va a ser estéril si se pone la vacuna. Me dijeron que les van a Están pensando ser abuelitos desde edad muy joven. Sí, no, pues ya sabes que la fertilidad es así como que pegarse en el pecho como Tarzán. Y entonces, la segunda preocupación que tienes es que les inyectan el virus. Y la tercera preocupación es que se utilizan células de feto para hacer las vacunas. Eso no pasa. Ninguna de esas tres. Eso de las células fetales sucedió en 1976 con Johnson & Johnson y fueron sancionados porque en esa época no había regulación, no había ley para la utilización de células fetales. Fueron sancionados y hubo una regulación y ya no se pueden utilizar células fetales para experimentación en medicamentos o vacunas. Ahora, con esta variante Omicron, ¿es recomendable todavía mantener las restricciones sanitarias? Es decir, utilizar el cubrebocas la mayoría del tiempo y mantener una sana distancia. Lo que es recomendado es que como SARS-CoV-2 es un virus que se transmite a través del aire, es que si vamos a estar en espacios cerrados, de preferencia sí utilicemos cubrebocas. La recomendación número 1 es vacunarse porque la vacuna confiere una protección significativa de por lo menos el 74% para enfermedad grave, hospitalización y muerte. En espacios cerrados todavía utilizar cubrebocas y tratar de que si estamos en contacto con una persona que no vive en nuestra casa, pues sí tratar de utilizar cubrebocas y evitar los espacios cerrados todavía, porque hay una gran cantidad de población todavía que no se ha vacunado y hasta que no alcancemos por lo menos el 70% de vacunación, no tendremos la capacidad de disminuir la transmisión comunitaria de manera tan eficiente como lo desearíamos. Ahorita de la consulta que yo doy, 6 de 10 pacientes son COVID positivos para Omicron, pero la mayoría de ellos son leves. Los que no son leves y he necesitado mandar al hospital son personas no vacunadas. Es decir, aún cuando se tengan ya 2 vacunas de refuerzo, sigue siendo recomendable en los espacios cerrados utilizar el cubrebocas. Claro, claro que sí. Es altamente recomendable utilizar el cubrebocas, porque el cubrebocas, si lo utilizan las 2 personas que están platicando, si tú y yo estuviéramos ahorita en una cafetería cerrados, o vamos en una cafetería, vamos en una biblioteca, en un auditorio, sentados tú y yo cerca platicando, y yo no sé si tú estás vacunado o tú no sabes que yo estoy vacunado, si los 2 utilizamos cubreboca, disminuimos mucho 2 cosas. 1, la posibilidad de que yo te infecte, porque el que se protege más, yo usando el cubrebocas no me protejo yo, te protejo a ti. Yo tengo menor riesgo de infectarte y tú tienes menor riesgo de infectarme a mí. Entonces, eso es lo que sucede cuando 2 personas utilizan el cubrebocas. Ahora, doctor, conozco el caso de varios amigos y amigas que han dado positivo a COVID-19 en varias ocasiones, aún estando vacunados. Los síntomas que padecen obviamente son bastante leves, pero esto hace que se generen ciertas dudas respecto a la efectividad de las vacunas, que usted ya nos explicó muy bien en este espacio de entre Washington y México cuál es la situación. Pero digamos, conozco a alguien del Servicio Exterior Mexicano que ya dio 3 veces positivo a COVID, pese a que tiene 2 vacunas de refuerzo. En este caso, ¿qué es lo que se recomienda médicamente para las personas que están vacunadas y dan positivo a una prueba? ¿Cuál debe ser la prioridad para atenderse como para aliviar un poco psicológicamente esas preocupaciones, doctor? Y con su respuesta le agradecemos el espacio, que lo vamos a despedir, pero ya sabe que el tiempo siempre es corto en estos programas. Lo sé. Mira, como estamos en una pandemia, una persona que tenga una enfermedad de vías aéreas superiores debe asumir que tiene COVID. Cualquiera, vacunada o no vacunada. ¿Cuál es la diferencia? Que la persona que tiene vacuna COVID, pues va a tener un cuadro gripal leve. Ahora, ¿por qué tantas personas están saliendo tan positivas, positivas tantas veces?
Pues porque hay muchas pruebas disponibles y se están haciendo pruebas. Si se inventara una prueba para rinovirus o para adenovirus asociados con gripa y todo el mundo nos hiciéramos una prueba de esas nasales o que escupimos, veríamos que, híjole, nos están atacando los virus prácticamente un día sí y el otro también. Entonces, sí, claro, nosotros estamos en una constante batalla contra virus y a otros agentes en el medio ambiente. Entonces, ¿cuáles son las precauciones? Tu pregunta, ¿cuál es lo que debemos hacer? Mira, la recomendación desde octubre del 2020 es que cuando tú estés vacunado y tengas síntomas de gripe leve, asumas que es COVID. Si te haces una prueba y ves que es COVID, perfecto. ¿Cuándo puedes salir a la calle y reintegrarte a tus actividades con las precauciones de evitar espacios cerrados, utilizar cubrebocas? Lo puedes hacer de 5 a 10 días después, dependiendo de dos cosas: que ya hayan resuelto los síntomas y que tengas 24 horas por lo menos sin fiebre. Esto de lo que nos habla es que esas son las características clínicas en una persona que ya tiene una carga viral muy baja, que ya no es riesgo para la comunidad. Doctor Héctor Fresby, muchísimas gracias por esta plática muy educativa entre Washington y México, y sobre todo porque aún seguimos en pandemia en todo el planeta. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Entre Washington y México. Volvemos. Pucha Play con Gonzalo Lira. Ya no tenemos ampolla, ya tenemos callo en el dedo porque Pucha Play es elemental, y lo mismo Gonzalo Lira Galván con sus recomendaciones. ¿Qué nos tienes, Gonzalo? ¿Cómo estás, Jesús? Mucho gusto en saludarte como siempre y a toda la audiencia que nos escucha. Pues hoy vamos a platicar a propósito de temas que tienen que ver con la salud. Digo, obviamente la pandemia nos ha enfrentado no solo al cuerpo humano y su capacidad en términos de recuperación, etcétera, etcétera, pero también a las capacidades, por decirlo de alguna forma, aunque yo diría las gandalleces que de repente las farmacéuticas y las grandes empresas que tienen que ver con la salud, pues digamos las ventajas que llegan a tomar. Y eso me hizo acordarme de algo muy particular. Existe un documental que lo encuentran en HBO Max y que es muy, muy interesante, que se trata de una persona que se llama Elizabeth Holmes. No sé si has escuchado hablar de precisamente esa historia, tú, Jesús, la historia de Elizabeth Holmes y una cosa que llamaban téranos. No, pero aquí nos vas a ilustrar precisamente por eso. Exactamente. Digo, esto te lo digo porque Elizabeth Holmes fue un personaje que por ahí de principios de los 2000 lo que hizo fue que empezó a promover a través de una serie de inversionistas y gente con mucho dinero, entre los cuales estuvieron incluso los Clinton involucrados, empezó a promover una tecnología que ella aseguraba ya tener completamente dominada, que era una máquina que llamaba Theranos. Incluso ya había cerrado deals con grandes, con Walgreens y con todas estas empresas de farmacias de cadena estadounidenses, que básicamente lo que hacía era tú te dejabas pinchar, te sacaban una gota de sangre y esa gota de sangre la metían a esa máquina y esa máquina te decía no solo los padecimientos que podías tener en el momento, sino que te hacía una lectura genética que te podía ayudar a prever qué tipo de enfermedades podías llegar a desarrollar en un futuro. Obviamente era una idea millonaria, pero para no spoilárselo a la gente, porque de lo que vamos a hablar es de una serie que se llama The Dropout, que está inspirada en la historia real de esta mujer y de lo que ocurrió. Pues básicamente era una timadora. La mujer está en prisión ahora mismo y tú pude platicar con uno de los protagonistas de esta serie de Dropout, que la pueden ver en Star Plus, Naveen Andrews, que interpreta a Sonny Balwani, que fue un inversionista que se involucró con Elizabeth Holmes en esta pues farsa, y que precisamente Naveen me dijo pues por qué es importante hacer este tipo de series en las cuales se desenmascaran a este tipo de charlatanes. ¿Te parece que lo escuchemos? Vamos a escucharlo.
La serie muestra que sin importar qué siglo, la gente quiere creer en algo. Buscan a alguien a quien seguir. Eso afecta la interacción humana, sobre todo en la religión y la política. Alguien como Elizabeth Holmes tiene características mesiánicas. Sin embargo, lo que realmente cuestiona esta serie es lo siguiente. ¿Acaso está bien que estos emprendedores tengan poder, riqueza e influencia sin precedente? ¿Pueden afectar nuestras vidas sin rendirnos cuentas? Ahí lo tienen, Naveen Andrews, Jesús, que seguramente lo recuerdan por la serie de Lost. Él hacía el personaje de Sayid, y quienes no sean fans pues no lo recordarán, pero hay muchos fans de Lost, hablando precisamente de este tema que es muy interesante. ¿Cuántos charlatanes y cuántas farmacéuticas no nos han vendido? Es más, ¿cuántos gobernantes no han inyectado agua? Estaba yo pensando en el principal charlatán de los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, que recuerdo, además, Gonzalo, tú te tomaste un desinfectante haciéndole caso. Me tomé mis vasos de alcohol. Llevo un rato ya, sí, solo me ha dado 2 veces el COVID. Bueno, pero ¿estás siguiendo los consejos de Donald Trump o ya estás siguiendo la experiencia de los epidemiólogos? Doctor Donald Trump, le diría yo a Jesús. Muy bien, ya ven por qué es importantísimo tener a Gonzalo Lira Galván y sus recomendaciones, porque además de experto en este tipo de situaciones, ahora también es epidemiólogo y además conejillo de indias para Donald Trump. Así es, todos somos epidemiólogos después de esta pandemia, Jesús. Mi querido Gonzalo, muchísimas gracias como siempre aquí en Entre Washington y México. Y ya saben, ya es callo, ya no es ampolla. Pucha play. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Lo más importante es leer. Y por ello, Fernanda Álvarez nos lo recuerda cada semana aquí en este podcast. Mi querida Fer, ¿qué nos tienes para esta ocasión? Hola, querido Jesús, pues siempre es un placer estar aquí con ustedes y compartir mis lecturas. Vengo con una novela y un increíble libro de ensayos o unas confesiones, por decirlo así. La novela se llama Destierros, salió hace tiempo. Está escrita por Gabriela Riveros, que es una escritora regiomontana. Y voy a acotar que Gaby Riveros es poeta. Eso significa que en la novela vamos a encontrar un ritmo, una sonoridad de lenguaje increíbles que ya por eso, solo por eso vale la pena leerlo. Pero Destierros trata la historia de Elena, que es una rarámuri, cuya hija desapareció y está esperando su regreso. Le dicen que ella va a volver. Y por otro lado, la historia de Julia, que es una pianista, que está casada, cuyo matrimonio no está muy bien avenido, que empieza a recordar su infancia, su crecimiento y que tiene un accidente automovilístico. En este accidente ella va a desaparecer y le van a decir al marido que está muerta. Entonces va a ser la conjunción de la historia entre esta Elena con H, porque así se menciona ella todo el tiempo, soy Elena con H, esta mujer que está esperando la llegada de su hija, y la de Julio, esta concertista que nos va a desentrañar sus amores, sus búsquedas y su identidad. Entonces, es una novela muy bien construida. Ya les digo que con esta sonoridad poética que es increíble en Gaby Riveros, pero que además habla de la violencia de una forma sutil, nos la pone sobre la mesa, todo tipo de violencia, sobre todo la que sucede en este país, lamentablemente, que no nos deja indiferente, pero para que duela menos. Para que duela menos, sí, no, pero por lo menos uno termina de leerla con otro sabor de boca que no es la impotencia. ¿Y el ensayo que nos tienes, mi querida Fer? Y el ensayo, pues todos aquellos que gusten de leer memorias de editores, de grandes sellos editoriales, les recomiendo mucho el de Esther Tusquets, que se titula Confesiones de una editora poco mentirosa. Fíjate que ella fue la creadora del sello Lumen. El dueño original había sido su tío, que era una editor, publicaba libros religiosos en la época franquista, y en 1960 él decide meterse de cura, así que hereda la editorial a su hermano, el papá de Esther,
cuyo padre, o sea, Maggie, ni Esther, ni la madre, ni el hermano tenían la menor idea de que era esto de una editorial. Y en 2020 cumplió 60 años la editorial con estos grandes títulos. Entonces es un libro súper desenfadado, divertido, optimista, ¿no? Porque además te da como esta nostalgia de ay, ese mundo en el cual uno podía publicar y que el dinero salía de donde se podía, pero se publicaba, ¿no? Estos grandes autores. Entonces es un libro, eso, para los interesados en el mundo editorial, en los chismes, en la literatura, en la escritura. Pues qué mejor que leer a Esther Tusquets, Confesiones de una editora poco mentirosa. Y sobre todo porque muchos lectores desconocen los entresijos de lo que hay en el trabajo de los editores, ¿no? Y esto creo que ayudaría a entender un poco el por qué los libros son tan importantes y por qué debe haber personas como Fernanda Álvarez y como todo el resto de los editores para que alguien con iniciativa de escribir pueda haber materializado su trabajo en un libro. Totalmente, y la verdad es que sí es un libro divertido y además es la época de Carlos Barral, ¿no? El que fundó Seix Barral. Entonces es como este gran mundo catalán donde surgían estas grandes editoriales, estos sellos. Se descubrió en esa, o Esther Tusquets descubrió a Susan Sontag, a Humberto Eco, después vino Virginia Woolf, ¿verdad? Entonces es increíble, Jesús, increíble también leerla. Pues ya lo saben, lo más importante es leer y escuchar a Fernanda Álvarez, que para Entre Washington y México es un tesoro gracias a Penguin Random House. Fer, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Jesús. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.